Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en una entidad neurológica que es fascinante y, la verdad, a menudo subdiagnosticada. La amiotrofia diabética, que quizás también conozcan como el síndrome de Bruns-Garland. Para este análisis tenemos una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con el contexto clínico, después vamos a desentrañar la fisiopatología, exploraremos las manifestaciones clínicas, detallaremos el diagnóstico y, para cerrar, hablaremos de las estrategias de tratamiento y el pronóstico. Así que, sin más, comencemos. Bueno, pues vamos a arrancar con la definición. Hablamos de la neuropatía radiculoplexopática lumbosacra diabética, o DLRNP por sus siglas en inglés. Es fundamental, de verdad, saber distinguirla de la polineuropatía diabética distal, que es muchísimo más común. Aquí está el núcleo del síndrome. A diferencia de otras neuropatías diabéticas, la DLRNP se presenta como un evento único, monofásico, no como algo crónico y progresivo. ¿Cuál es el sello distintivo? La asimetría y ese dolor agudo, que muchas veces es la primera señal de alarma. Si a eso le sumamos la debilidad proximal, la atrofia muscular y una pérdida de peso notable, tenemos un cuadro clínico que es prácticamente inconfundible. El entendimiento de esta enfermedad, la verdad, ha evolucionado muchísimo. Desde esa primera descripción de Bruns a finales del siglo XIX, pasando por Garland, que le puso nombre en los 50, hasta hoy que ya hay un consenso. Es una neuropatía de base inflamatoria. Y este cambio de paradigma es clave para entender cómo tratarla. Muy bien, ahora vamos a analizar qué pasa a nivel microscópico, en la patogénesis. La clave para entender la amiotrofia diabética no está en el descontrol del azúcar por sí mismo, sino en una respuesta inmune, digamos, aberrante, que se dirige contra el nervio periférico. Si hay un concepto que es fundamental recordar, es este: una microvasculitis isquémica inmunomediada. Ojo, es importante subrayar que no hablamos de una desmielinización primaria, sino de un daño al axón que es secundario a la isquemia. O sea, el sistema inmune ataca selectivamente los vasa nervorum, esos vasitos que nutren los nervios, y eso es lo que desata toda la cascada patológica. Esta reconstrucción tridimensional nos ayuda a visualizar la anatomía normal. Observen cómo cada fascículo nervioso está irrigado por una red microvascular muy robusta, la vasa nervorum. Este aporte de sangre es de verdad absolutamente crítico para mantener el transporte axonal y la viabilidad de la neurona. Cualquier cosa que interrumpa este flujo, como vamos a ver, tiene consecuencias devastadoras. Y ahora visualicemos el evento que lo inicia todo. Esta imagen muestra justo esa infiltración de linfocitos y macrófagos en la pared del vaso, el ataque autoinmune que define la enfermedad. De hecho, la biopsia del nervio sural en estos pacientes revela precisamente esta infiltración inflamatoria perivascular, lo que confirma la naturaleza vasculítica del proceso. Y aquí vemos la consecuencia final de esta cascada. La inflamación del endotelio lleva a la trombosis y, finalmente, a la oclusión del vaso. ¿El resultado? El territorio del nervio que dependía de ese vaso sufre un infarto isquémico. Esto provoca una degeneración axonal que es multifocal y parchada, lo que explica a la perfección por qué los síntomas son asimétricos y focales. Ahora que entendemos la fisiopatología, la presentación clínica cobra todo el sentido del mundo. Veamos cómo se manifiesta este daño isquémico en el paciente. La presentación clínica gira en torno a esta tríada clásica. Primero, un dolor agudo, de tipo neuropático, que los pacientes describen como ardiente o como un piquete, y que no sigue un dermatoma estricto. A esto le sigue la debilidad y atrofia de los músculos proximales de la pierna, casi siempre el cuádriceps, y por último, una pérdida de peso involuntaria y muy significativa que a veces puede aparecer incluso antes de los síntomas neurológicos. Y ojo, el perfil del paciente típico también nos da muchas pistas para el diagnóstico. Generalmente es una persona de más de 50 años con diabetes tipo 2 que incluso puede tener un control de glucosa relativamente bueno. Esto es un gran contraste con la polineuropatía distal, que se asocia más a un mal control glucémico de largo plazo. Bien, ya tenemos la sospecha clínica. ¿Y ahora qué? Pues necesitamos confirmación objetiva. Es un diagnóstico que se hace por exclusión, pero que tiene hallazgos paraclínicos muy característicos. El abordaje diagnóstico se va a sostener sobre estos 4 pilares. El análisis del líquido cefalorraquídeo y los estudios electrofisiológicos son casi siempre indispensables. La resonancia magnética nos ayuda a descartar otras causas, como compresiones de raíces, y la biopsia de nervios se reserva para casos más atípicos o para confirmar la vasculitis. Y aquí están los hallazgos clave, los datos duros. En el líquido cefalorraquídeo, la elevación de proteínas es un hallazgo casi constante y nos habla de la inflamación de las raíces nerviosas.
Por su parte, los estudios electrofisiológicos son cruciales. Demuestran la degeneración axonal activa, que vemos como fibrilaciones y ondas agudas positivas, y también signos de reinervación crónica, que se manifiestan como potenciales de unidad motora grandes y polifásicos. Esta tabla comparativa es oro molido para la práctica clínica. Permite diferenciar la DLRNP de sus principales imitadores. Nótese cómo la combinación de un inicio agudo, una distribución asimétrica y proximal, la degeneración axonal en la electromiografía y la proteinorraquia elevada forman una firma diagnóstica única para la amiotrofia diabética. Esto la distingue claramente de la polineuropatía diabética común, de una radiculopatía compresiva o de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, la CIDEP. Muy bien. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, viene la pregunta del millón. ¿Cómo intervenimos y qué podemos esperar? Y esta es la pregunta crítica. Ya que entendemos que es un proceso inflamatorio, ¿podemos modular esa respuesta inmune para de verdad alterar el curso de la enfermedad? La respuesta, afortunadamente, es que sí. Aunque no hay estudios a gran escala, la lógica fisiopatológica y la evidencia que sí tenemos apoyan firmemente el uso de terapias inmunomoduladoras. El objetivo no es solo aliviar los síntomas, es atacar la causa raíz del problema, la mitrovasculitis. Y no estamos hablando en abstracto. Tenemos un régimen específico basado en evidencia. Un ensayo clínico aleatorizado, aunque pequeño, demostró que aplicar pulsos semanales de 1 gramo de metilprednisolona intravenosa resultó en una mejoría más rápida del dolor y de la fuerza, comparado con placebo. Esto sugiere que intervenir temprano puede acortar la fase de deterioro y acelerar la recuperación. A pesar de lo severo que puede ser el cuadro inicial, el mensaje para el paciente es de esperanza. La amiotrofia diabética es una condición monofásica y autolimitada. La recuperación es la norma. Aunque hay que ser claros, puede ser un proceso largo y frustrante que va a requerir un manejo multidisciplinario con mucha fisioterapia y un buen manejo del dolor. Para terminar, vamos a resumir los puntos clave para llevar a la práctica. Primero, mantener un alto índice de sospecha ante el cuadro clínico característico. Segundo, recordar siempre la base fisiopatológica, que es una vasculitis, no una neuropatía metabólica. Tercero, apoyarse en el LCR y la electromiografía para confirmar el diagnóstico axonal e inflamatorio. Y cuarto, no dudar en considerar la inmunoterapia con esteroides para acelerar la recuperación. Todo este análisis, por supuesto, se fundamenta en la evidencia publicada en estas fuentes clave, lo que garantiza una revisión actualizada y rigurosa. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.